Muy buenas tardes, desencajados y desencajadas. Hoy decidimos profundizar en el desencaje, aquello que estuvo en el origen de este programa, que pensamos hace tanto tiempo con Lu, A ver. que es justamente saber que todas las realidades nuestras no cierran y por eso siempre estamos al borde, con un centro vacío, con un malestar tal vez en el límite mismo de nuestra existencia, y por eso hoy invitamos a Facundo Chamorro. Muchas gracias. Compañero hace muchos años ya de la UNSAM, psicoanalista, me puedo atrever a decir psicoanalista todoterreno, porque efectivamente como psicoanalista está en muchos terrenos donde muchos psicoanalistas no están. Trabaja en la cárcel, en una escuela secundaria que armamos en la UNSAM. Tiene su propio trabajo como psicoanalista en los ámbitos normales del psicoanálisis. Y hace tiempo que lo queríamos invitar y estamos muy contentos de tenerlo acá para justamente, en este momento donde se habla tanto de la locura, donde se habla tanto del malestar, donde hemos hablado tanto del duelo o del no duelo después de la pandemia, y donde claramente a todas vistas hay un solo consenso en Argentina, es que la gente está bastante chapa. Sí. Con lo cual queríamos hablar con vos justamente. Con alguien que es especialista en chapas, no sé cómo, si eso está autorizado por la EOL. ¿Es chapista o...? Okay. Arrancamos muy arriba. Chapista de palabra. Claro, arranquemos. Chapista de palabra. El que te saca los bollos de la mente. Paremos acá porque... Sí, ¿por qué? Podemos llegar muy lejos. Pero la idea justamente es ver un poco cómo podemos pensar en lo que se dice en general en el espacio público, en el debate público, lo que se llama salud mental. Y justamente qué perspectiva tener sobre ese universo, y de hecho lo sé porque lo hemos hablado, no es un concepto necesariamente que cuaja con la perspectiva psicoanalítica y con la tuya. Así que arranquemos por ahí. Bueno, en principio gracias por la invitación, Ale. Lu, no nos conocemos mucho, es verdad, tuvimos como un diálogo así fragmentado de la universidad, pero agradezco tu invitación. Sí, efectivamente, digamos, la pandemia trajo, volvió a traer a la escena pública del debate la necesidad de hablar de salud mental que dentro del universo de la salud siempre fue secundaria, digamos, ¿no? Es decir, siempre operaba en los límites, en las periferias de lo que es el gran discurso hegemónico de la salud. La pandemia reflotó esa idea, hoy es el significante que pasa, que se asienta sobre las mesas de discusión necesariamente, pero efectivamente levantar la mano o que una disciplina se atreva a levantar la mano y definir, ¿no?, qué es la salud mental, si hay una salud mental, estaría obrando una estafa, digamos, ¿no? No hay disciplina que plenamente pueda dar una definición completa y total y definitiva de lo que es el hecho de tener una salud y una salud mental en particular, ¿no? Entonces, el primer movimiento que creo que hay que hacer, y que es un poco la interrogación que el psicoanálisis le hace al sintagma y a la disciplina de la salud mental, es hacer un pasaje, un desplazamiento a la idea de malestar, ¿no? Los seres humanos habitamos el malestar, la vida es malestar, la vida es conflicto, la vida es tensión. Estar con vida es habitar un malestar, es habitar el conflicto, el agujero, el sinsentido, la sinrazón, ¿no? Por eso también me gustaba mucho la propuesta de ustedes de desencajados, ¿no? O esta idea de que algo no encaja, justamente porque, bueno, da cuenta de ese punto, ¿no? De que vivir es vivir con algo que no encaja, digamos, ¿no? Y nos pasamos la vida tratando de hacer algo con eso que no encaja, ¿no? Para finalmente terminar encajados cuando morimos, ¿no? El estado cero de tensión, ¿no?, es la muerte, digamos, ¿no? Cuando definitivamente encontramos ese cajón definitivo donde... No lo habíamos pensado, mira, un argumento más. Ahí estás encajado. Donde toda esa conflictividad, ese malestar encuentra su fin, digamos, ¿no? Entonces, ahí me parece que ese primer desplazamiento, ¿no?, de salud mental a malestar en la cultura, obviamente, que es un término que nosotros tomamos de un gran texto de Freud, de 1930, si no me equivoco, pero que tiene sumamente su actualidad, porque ahí Freud diagnostica tres grandes elementos o tres grandes fuentes del malestar,
y que hoy necesariamente necesitan una relectura, una resignificación que tiene que tomar los elementos de la época y que tranquilamente se pueda escribir un nuevo malestar, ¿no? Y me parece un poco la idea de lo que yo vengo hoy a compartirles a ustedes. ¿Y cuáles eran esos 3 elementos del malestar? Bueno, Freud ahí en ese texto distinguía 3 grandes fuentes de malestar. Uno que venía obviamente de la naturaleza y su fuerza hiperpotente, ¿no? Incontrolable, digamos, donde aún hoy la ciencia todavía no termina de sujetar de alguna manera con su saber y con su control, digamos, ¿no? La naturaleza siempre se muestra en su costado de resto, poniendo en jaque a la humanidad, digamos, por ejemplo, el virus, ¿no? Hasta hace muy poquito. Algo si no. parecido al COVID. Algo parecido al COVID, ¿no? Que fue un elemento de la naturaleza, un virus que puso en jaque al saber médico hegemónico, ¿no? Hizo un agujero en el campo del saber, ¿no? Entonces, por un lado tenemos ese malestar que viene de la naturaleza y su fuerza, ¿no? Otro malestar que viene de la muerte y de la propia caducidad del cuerpo, ¿no? Decía Freud, de la connaturalidad del cuerpo biológico y su destino, que es obviamente la muerte, la aparición de las enfermedades, etcétera, es decir, esa interrogación que viene del propio cuerpo. Y una tercera fuente de malestar que a mí me parece la más importante y en la cual es quizás el principal motivo de consulta en los espacios analíticos, en los espacios de consulta, en los espacios que si quiere eventualmente terapéuticos, que es la relación con los otros, digamos, ¿no? Con los semejantes, con los otros seres humanos, y las falencias o las carencias que tienen las instituciones que intentan de alguna manera de regular y de mediar las relaciones sociales y que fracasan todo el tiempo, ¿no? La escuela, qué sé yo, el campo jurídico, ¿no? Todos los intentos administrativos y técnicos que se da a la humanidad para regular esta conflictividad con los otros, ¿no? En ese punto creo que esas 3 fuentes de malestar, a las cuales Freud describe muy bien y que son estructurales, digamos, sea la época que sea, están presentes. Freud da una serie de reversos o de vueltas sobre cómo la humanidad se las ingenia o se da elementos para hacerle frente a esos malestares, ¿no? De los más diversos, ¿no? Él ahí habla de el retiro hacia la intoxicación, por ejemplo, el consumo de sustancias, ¿no? Que nos embriagan y que nos hacen por momentos desconocer el hecho de habitar la conflictividad y el malestar, ¿no? El consumo de sustancias, el retiro al delirio, el retiro a la soledad, ¿no? de enfrentarse con otros, una serie de elementos que contrarrestan un poco y que nos hacen posible vivir frente a este malestar estructural, digamos, ¿no? Claro, un punto el retiro a la fantasía, a la imaginación, todas categorías que le dan a la humanidad, bueno, la posibilidad de contornear ese agujero, ese vacío del hecho de existir, ¿no? Y de vivir en tensión, en conflicto. Y en ese punto, me parece que es algo que vale la pena aclarar, porque hay mucho sentido común en esta sociedad que se autopercibe como hiperanalizada, pero finalmente después no es tan seguro, porque hay muchos psicólogos y no necesariamente muchos analistas. Pero ¿cuál es la posición justamente del psicoanálisis frente a la cuestión de la salud mental? Y sin tratar de organizar un conflicto estructural. Es una gran pregunta para responder luego de un corte. Estamos con un par de problemas técnicos con la cámara. No sé si me estarán viendo bien en este momento. Así que vamos a adelantar un poco el corte. Algo no encaja. Algo no está encajando en la cámara. Justamente. Me parece que demasiada data hizo que explote en alguna fuente, algo así. Así que los dejamos escuchando Saraba de Dura Tierra y volvemos enseguida con las cámaras como corresponde. Muy bien, ahora volvemos. Que solo dejan en la tierra males, a los dementes de las emociones que dan sentido, que nos dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Cuando empieza la vereda, llagas y canciones nuevas. Sarva.
música sin decibeles, a los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos hondos, como los ojos, como la memoria, ojos de uno, memoria de todos. Si vas a hablar, mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor que digas es algo, a ver qué pasa, a juntar palabras. Vienen las canciones nuevas, vienen las canciones nuevas, llenas de canciones viejas. Llegan las canciones nuevas, llegan las canciones nuevas, de adentro hacia afuera. Sarabá. Sarabá. A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales que solo dejan en la tierra mares. A los dementes de las emociones que dan sentido, que nos dan razones para creer que hay un mundo nuevo, para creer que hay un mundo nuevo. Para los cantores de antes, para los cantores de antes, para las cantoras de ahora, llena de canciones nuevas, con los pies en la vereda, con las llagas bien abiertas. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Sarabá. Obviamente esto estaba previsto. La idea de establecer desplazamientos solo se podía poner en escena moviendo las sillas y las personas del lugar para ver que efectivamente el cambio de perspectiva es lo que permite seguir girando alrededor del vacío de la existencia, el punto irreductible del inconsciente al cual nos invita justamente a no llegar el psicoanálisis. Y por eso volvemos a la discusión que teníamos antes del corte, que es cómo pensar la vinculación entre psicoanálisis y salud mental y por qué no volver al contrapunto entre psicoanálisis y psicología para que los desencajados sigan siendo desencajados o al contrario busquen desesperadamente cajar en algún lugar, depende del tipo de terapia que quieran encarar. Uh-huh. Sí, bueno, ahí me parece que el contrapunto es necesario. Me parece que el psicoanálisis tiene una ética que devuelve cierta dignidad, digamos, al sujeto, ¿no? Revaloriza o pone sobre la mesa la idea de sujeto y siendo el sujeto como producto o articulación de una relación o una no relación, digamos, ¿no? Devuelve, digamos, esa dimensión subjetiva, la dignidad del sujeto, ¿no? De prestarle la posibilidad de la palabra, no siendo obturada, es decir, sacando al sujeto de su lugar de objeto de las disciplinas, ¿no? De las disciplinas psicológicas, ¿no? Que son disciplinas protocolizadas o donde el sujeto es hablado más que, ¿no? Diagnosticado, hablado por la disciplina más que el sujeto haciendo ahí su experiencia de poder articular su palabra, digamos, ¿no? Entonces, en ese punto el psicoanálisis tuvo la posibilidad, obviamente ya con Freud y algunas desviaciones que había habido
en relación a los post-freudianos, ¿no? Algunos deslizamientos o desviaciones hacia una psicología del yo, digamos, y que con Lacan después rápidamente salimos de ese pantano, digamos, donde tranquilamente, que es el derrotero que después tuvo la psicología como disciplina positivista, ¿no? O positiva, ¿no? De ser una ciencia del saber positivo, adaptacionista, ¿no? Es decir, donde había algo que había que hacer encajar, claro, ¿no? De hacer circular, poner al servicio ¿no? de los circuitos sociales, económicos, materiales de circulación de la subjetividad. Me parece que el psicoanálisis ahí tiene una posición ética que no intenta responder, ¿no? No es una práctica que cuando se la demanda se le demanda una respuesta, sino que devuelve de alguna manera el ejercicio de una interrogación, digamos, ¿no? De devolver una interpelación al sujeto y que se encuentre él en su decir con su palabra, ¿no? Y bueno, no responder, ¿no? No responder de inmediato, ¿no? Separar ese tiempo de respuesta inmediata, absoluta, y habilitar un tiempo en el sujeto para que él encuentre en su discursividad, en su articulación, los significantes que comandan un poco su malestar, su conflictividad, su forma de estar en el lazo social, y le devuelve un poco también esa relación al colectivo, digamos, ¿no? Entre sujeto y colectivo, o entre sujeto y objeto, ¿no? Que eso en este momento, ¿no? Te estoy escuchando, digo, la dimensión subversiva del psicoanálisis ya en los 60 era enorme. Hoy es gigantesca, porque digamos, con este momento tan acelerado en el que uno vive, o el que vivimos, de tener esa otra relación al tiempo, y por ende otra relación a la palabra, otra relación al sujeto, sostener la pregunta, sostener la indefinición, que realmente no es un juego de palabras. Nosotros pensamos mucho este programa en ese sentido. Entonces digo, nota al pie, ¿no? De no bajar una línea, como se suele decir, sino de construir en el diálogo con los invitados y las invitadas una narrativa no prevista, no anticipada, no guionada. Totalmente. Y hay algo para mí del gesto psicoanalítico que es clave en este momento de respeto por la palabra del otro. Sí, es una posición ética, digamos, ¿no? Abstinente, ¿no? De no ir por los caminos de los ideales o de las sentencias, ¿no? De objetalizar al otro, digamos, ¿no? Hacemos un camino bastante inverso a lo que se propone la salud mental o la psicología, ¿no? En términos, esos son discursos que son necesarios, pero lamentablemente van por el camino de un universal, ¿no? Claro, que hay un punto de referencia, una divergencia con ese punto, y tenés que volver a ese... Claro, como un lugar hacia dónde llegar, ¿no? Claro, está la definición. La Organización Mundial de la Salud da su definición de la salud mental, ¿no? Como la conjunción de un bienestar psíquico, emocional y social, digamos, ¿no? Pero el psicoanálisis hace un camino inverso, digamos, de esos grandes universales, de esa pretensión de la salud pública, de un para todos, digamos, donde el camino de la inversión es de ir de la singularidad hacia el universal. ¿Qué relación tiene las singularidades reconocidas en un conjunto particular en relación a lo universal, digamos, ¿no? Es decir, es una inversión del movimiento, ¿no? Por eso es tan importante el trabajo sobre la relación. O sea, la relación siempre está en tensión. Sí, y es muy costoso a los psicoanalistas, a la práctica, al ejercicio del psicoanálisis, tomar una voz pública, digamos, porque nosotros contabilizamos 1 más 1 más 1 más 1, ¿no? No podemos hacer grandes generalidades. Si yo te hablo de 2 pacientes o de 2 experiencias de análisis, digamos, nada tienen que ver una con la otra, ¿no? Entonces, nos es difícil armar como un discurso sociológico, un socioanálisis, digamos, ¿no? Se podría pensar, o sea, eso es un punto que a mí siempre me interesó, digamos, en términos de justamente no hacer una sociología de los homogéneos, pero sí digamos, entender, por ejemplo, recurrencias de los síntomas, ¿no? Entonces hay cosas que reaparecen en las sociedades en un momento dado, donde justamente el malestar, las formas que toma el malestar va rotando. Digamos, los 3 puntos
describís sigue siendo 3 puntos neurálgicos a la hora de pensar una sociedad. Pero esa manera va cambiando. Ahora después lo podemos... Sí, es un eje, digamos, que tiene distintas modalidades de presentación o de relación a esa recurrencia, digamos, ¿no? Por ejemplo, perdón, un dato, ¿no? Me acuerdo con un tema de cárceles, ¿no? Un cubano que se ocupaba de una cárcel en Uruguay, que era una cárcel modelo, que decía no hay casi asesinos seriales en América Latina. Los asesinos seriales están en Estados Unidos, ¿no? Decía. Y vos te podés a pensar, y es verdad, que hay muy pocas figuras de asesinos seriales. De hecho, es una categoría que se inventa en Estados Unidos. O sea, que hay formas de relación a la muerte que son específicas en sociedades. Sí, o mismo con el suicidio también. Bueno. Es un buen ejemplo de eso. Es un gran tema en la sociología. Sí. Pero retomando un poco también el uso que hacemos del tiempo, ¿no? Esto que te decía antes, en la previa, digamos, cómo salimos de esas primeras significaciones inmediatas, esos sentidos absolutos que hoy están muy en boga, digamos, ¿no? El psicoanálisis tiene ahí un uso del tiempo donde expande o intenta como tomar una temporalidad distinta a la inmediatez con la modulación de tiempos lógicos que Lacan describía así como instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir, digamos, ¿no? Podemos hacer las 3 operaciones al mismo tiempo y eso obtura rápidamente, ¿no? Sentido, significación y signo, o tomarse el trabajo de desplegar esa temporalidad para luego ver que se trata de una topología que va en una torsión, digamos, ¿no? Que el instante de ver, pasando por el tiempo de comprender y el momento de concluir, relanza otra vez el instante de ver, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, hoy en estos tiempos acelerados, vorágines, donde se exige una respuesta inmediata, ¿no? Donde el Estado demanda respuestas rápidas, inmediatas, el psicoanálisis se toma una temporalidad que tiene que ver con la temporalidad del inconsciente, digamos, ¿no? Que tiene registros temporales que no necesariamente son los presentes, ¿no? Claro. Hoy justamente los voy a saludar y citar porque lo que voy a decir tiene que ver con lo que hablamos con ellos, con Flor Masadi y con Diego Tejerina al mediodía. Hablábamos justamente de un contrapunto que hay hoy en día entre un tiempo cada vez aceleracionista, no solamente acelerado, sino que además tiene una cosa de estar todo el tiempo al palo y una aceleración política y tecnológica que ahora pareciera ir de la mano. Y cómo eso, digamos, tensiona con los tiempos de la reparación, ¿no? Que la reparación no es necesariamente la sanación, en términos de estar curado, entonces de irse de un dispositivo justamente de reflexividad y de pensarse a sí mismo. Y eso yo creo es un punto clave del tipo de malestar en el que estamos hoy, ¿no? De esa tensión entre un tiempo acelerado y a su vez una demanda, un deseo de reparación de un conjunto de vínculos que están rotos, que están maltrechos, ¿no? Sí, digamos, o no. Oh no, Saran. Hay un tiempo muerto que no está permitido, digamos, claro. ¿No? No hay tiempo para la depresión. O sea, hoy la depresión es una defensa. Hoy retirarse de la velocidad de la escena es una defensa del psiquismo, ¿no? Al contrario de lo que se cree, que se la puede ver como una patología, ¿no? Muchas veces los modos de presentación de la depresión o ciertas deflaciones en torno a cómo me posiciono en el discurso social, en la invitación al goce absoluto o a la prestación de modalidades de satisfacción inmediatas y rápidas, retirarse, digamos, con un proceso depresivo, ¿no? Es una defensa, ¿no? Y la necesidad de pasar por esos momentos, ¿no? Habitar el dolor, habitar el tiempo sin respuesta, ¿no? El no saber. El no saber, ¿no? El no saber, agujerear un poco
el dispositivo de saber que se promueve todo el tiempo, ¿no? Que todo tiene que tener una cobertura técnica, todo tiene que tener un campo disciplinar que hable plenamente y diga qué, cómo y dónde y cómo, ¿no? Y traiga certezas. Y certezas, ¿no? Estamos en un mundo de certezas, ¿no? La certeza de cada quien, que después cuando se encuentran con la certeza de otro rápidamente explota y ahí aparece el conflicto, ¿no? Me parece que ahí hay un punto que el psicoanálisis rescata, ¿no? Que es el ejercicio de ese tiempo, ¿no? Sí, eso una detención, una contemplación, una retirada de la escena para contemplar, ¿no? Para analizar. Analizar es eso, ¿no? Es descomponer lo que se presenta de inmediato, ¿no? Descomponerlo en partes, desarmarlo, ver sus elementos. El Estado le exige a la salud mental respuestas, ¿no? Pero no devela, no le interesa develar la multicausación de lo que implica el conflicto psíquico o el malestar con el que se vive, digamos, ¿no? Que es multicausal, donde no se trata simplemente de poner, como te decía antes, un ejército de terapeutas, de psiquiatras, de psicólogos respondiendo a la demanda que se le hace de curación, de bienestar, sino vamos un poco más allá, de develar todo el terreno subterráneo que hay, de develar qué es lo que genera el malestar, ¿no? Cómo se vive, las condiciones materiales de existencia, la necesidad, la cobertura de las necesidades, digamos, ¿no? Podemos tener todas las necesidades insatisfechas y tener un tipo de malestar. Podemos tener todas las necesidades cubiertas, ¿no? Países o sociedades que no tienen problemas de necesidades insatisfechas y sin embargo el suicidio está el suicidio está a la luz del día, como el caso de Japón, digamos, ¿no? Entonces me parece que el Estado ahí, podemos ser cómplices del Estado en ese silencio, ¿no? De no develar todo este circuito de producción de malestar, digamos, ¿no? De cómo la gente vive y bueno, eso. Por eso a nosotros siempre nos parece importante señalar, digamos, la necesidad de, en un punto inclusive, sin estar en contra del Estado, volver a pensar la sociedad, ¿no? Que no es necesariamente pensar lo individual. O sea, pareciera que hoy en día en nuestras sociedades contemporáneas hay un contrapunto entre Estado e individuo bajo la categoría de libertad o igualdad. Pero hay una tercera posición, digamos, que es ni todo Estado ni todo individuo, sino qué pasa con la sociedad en la cual estamos y qué tipo de preguntas circulan en la sociedad. Volviendo a los tres elementos que vos recordabas del malestar en la cultura de Freud, el primero sobre la relación a la naturaleza y los dispositivos de saber que tenemos hoy en día, la crisis de la ciencia y de la autoridad científica hoy en día para estabilizar la relación a la naturaleza y pensar inclusive que hay un saber que permite un control supuesto sobre la naturaleza, todo eso está estallado. ¿No? La ciencia... Incluso lo único que queda de eso en pie es el arte, porque tenés un montón de cuestionamientos hacia la religión, un montón de cuestionamientos hacia los dispositivos de saber y te quedó el arte ahí como único mecanismo de contención para dar respuestas ante la pregunta de la existencia. Que inclusive hay que ver cómo queda el arte desde el punto de vista institucional, digamos, porque pareciera que hay cada vez más captación de las formas artísticas por el entretenimiento y su devenir útil, ¿no? Defender la inutilidad del arte en el sentido puro de hacer arte por hacer arte. Y saludamos a Gaby acá, que está justamente un artista nos acompaña en el programa. Eso me parece que es un punto clave justamente de cómo logramos que haya algunos dispositivos que escapen al mundo de lo útil. Sí, una reivindicación del arte sin que tenga que ser productivo. Sí, lo inútil, ¿no? Lo inútil. Lo mismo que nos pasa en la universidad, digamos. Las universidades tienen una crisis, además de financiera, es que son comunidades que se han organizado profundamente en torno a lo inútil. Y el ataque que se hace al dispositivo científico es justamente porque es inútil y no sirve para nada. O sea que se trató de poner todo el dispositivo de saber en función de su utilidad social, cuando finalmente su productividad es justamente cuando son inútiles, en sentido conceptual de la palabra, que no busca una finalidad
acumulación o de un sentido preestablecido. Eso se da mucho en el arte, pero además todo la diferencia entre investigación aplicada e investigación fundamental, una discusión que siempre hay en las universidades, ¿no? La única forma que progrese la ciencia es que haya un montón de científicos inútiles que producen, inútiles en buen sentido de la palabra, de que producen conocimientos nuevos justamente porque no están ordenados por una finalidad y por eso pueden crear, ¿no? Y eso lo estamos perdiendo en un punto en las instituciones. Después yo confío mucho en la sociedad, en el sentido de que después aparecen en los vértices, en las fisuras o en los bordes, espacios que escapan de esa lógica, pero es cada vez más difícil. Esto que estamos diciendo socialmente está mal. Está juzgado como algo negativo. Sí, totalmente. De hecho, el otro día se me vino esto del arte productivo e improductivo, porque lo estaba hablando con una amiga. Le decía, me voy a poner a editar unas fotos. Y me decía, no, ¿pero para qué? ¿Qué foto? ¿De qué laburo? Decía, no, para flashear una, ¿viste? Como para estar en un momento. Voy a pintar mi yeso. Simplemente como, claro, estando en esa. Y terminó deviniendo en esa charla, ¿no? Como todo el tiempo está esta necesidad de estar buscando cosas con un para qué o una finalidad utilidad, sí, productiva. Y otra cosa que te quería preguntar, Facu, a ver qué opinabas. Ahora están dando vuelta en redes muchos recortes o reels que diagnostican a las personas, ¿no? Que dicen, bueno, si te pasa esto, esto y esto, tenés TDAH. Si te pasa esto, esto y lo otro, tenés depresión. Si te pasa esto, esto y lo otro, sos narcisista. Te pasa esto, esto y lo otro, sos así, sos asá. Como, ¿cuál es el vínculo ahí? Bueno, eso es una nueva modalidad de presentación del malestar, ¿no? Todo tiene que tener una identidad, una identificación, una cobertura técnica, digamos, ¿no? Un tecnosaber que diagnostique, que ponga nombre le ponga nombre a las existencias, digamos, ¿no? De hecho, la inteligencia artificial, los dispositivos, las aplicaciones que dicen que van a reemplazar o relevar, digamos, la terapéutica, ¿no? Nadie puede quedarse en el anonimato, diríamos, ¿no? Nadie puede quedarse sin un nombre, ¿no? Y todos buscan de alguna manera ese reconocimiento por el otro social, por el otro de la época, por el otro de las redes, ¿no? Bueno, decime que tengo un nombre en tu campo, digamos, ¿no? Entonces lo van a buscar a las redes. Hay una identidad en el diagnóstico. Totalmente, el diagnóstico sí, se arman comunidades. Hola, soy narcisista. Y se arman comunidades en torno a eso. Bueno, una que se volvió muy viral fue una chica, no sé si viste, que está diagnosticada con autismo y no parece autista, por así decirlo, y ella empezó a ser influencer, empezó a hacer un montón de cosas, fue a la tele, qué sé yo, y recibió un montón de odio diciendo, no, pero vos no sos autista, porque no parecés autista. Y alrededor de ella y sus creaciones en redes se generó también toda una comunidad de, no sé, madres de hijos autistas, padres de hijos autistas. Es como que, sí, es un reflejo de esto que decías un poco, ¿no? Sí, son categorías que hoy la gente busca, necesita, todo tiene que tener un montaje de espectacularización, ¿no? De montarse en dispositivos, de un emplazamiento del sujeto en dispositivos de más media, digamos, de circulación, y bueno, se montan en esa escena y hacen una circulación, digamos, ¿no? Para mi punto de vista, demasiado expuesta, muy poco respetuosa, a veces con muy pocos criterios serios, digamos, de poder tomarse el atrevimiento de diagnosticar a alguien sin escucharlo, digamos, ¿no? Sin hacer el ejercicio de la escucha, ¿no? Eso me parece bastante violento, ¿no? Pero sí, todo hoy tiene una representación digital, una representación en los más media que necesita ser nombrado. El diagnóstico es un gran nombre del ser, digamos. La vida de uno cambia a partir de recibir un diagnóstico, digamos, ¿no? Hay gente que rehace o resignifica su vida a partir de recibir un nombre por parte de ese otro, ¿no? De la ciencia o de quien sea, y que ordena, resignifica su sentido, su estar en la vida a partir de ese significante que viene del campo del otro, ¿no? Y que hasta incluso le da un sentido nuevo a su existencia, digamos, ¿no?
Hay un psicoanalista, Jean Clavel, que tiene un texto que se llama El orden médico, donde habla justamente de esto, ¿no? De cómo el orden médico y la práctica, el ejercicio del diagnóstico es una práctica que es subjetiva, que divide al sujeto, digamos, a partir de otorgarle un nombre, y cómo el diagnóstico sería como un segundo nombre del ser, digamos, ¿no? Entonces ahí la identidad o la identificación es: yo soy autista, yo soy adicto, yo soy toxicómano, yo soy depresivo, y los nombres que se dan, digamos. Pero es una práctica sumamente superflua, digamos, donde no hay un ejercicio terapéutico o un ejercicio de la escucha y de escuchar esa singularidad y su modo de presentación, ¿no? Se busca en un crisol de diagnóstico y ver dónde encajo, qué cajita, ¿no? ¿En qué cajita estoy, ¿no? Claro, y ahí limita bastante, ¿no?, la potencia política del psicoanálisis, ¿no? Porque ahí sería interesante volver, me parece, sobre ese punto, inclusive partiendo, hay algunas experiencias de la cual vos sos parte, sobre la cual me parece interesante volver, digamos, justamente cómo el psicoanálisis, además de la relación que pueda llegar a tener con personas que se atienden o que van al espacio psicoanalítico, que otras experiencias políticas pueden propiciar el psicoanálisis, ¿no? Y saludamos de paso a nuestro compañero Hugo Freda, que hizo que nos conociéramos, pero que tenía una serie de experiencias, por ejemplo, de centro de atención psicoanalítica para consumo problemático, se le dice hoy, y que inclusive tenían dispositivos de atención gratuita, cosa que era bastante subversivo para el mundo del psicoanálisis. Sí, históricamente, lamentablemente, el psicoanálisis ha tenido un desplazamiento a ser una práctica burguesa, digamos, desde las grandes urbes, digamos, ¿no?, de las grandes ciudades del mundo. Y que no era el objetivo de Freud primero, digamos, ¿no? Él soñaba con un psicoanálisis popular, con un psicoanálisis que pudiera acceder como a las grandes masas, digamos, y como experiencia política de agujerear o intrometerse en territorios a los que esa disponibilidad a la palabra y a la posibilidad de encontrar un espacio transferencial con un otro, donde la garantía de las libertades del decir estén aseguradas, digamos, que no estén... Y bueno, y ahí la decisión política de algunos psicoanalistas, no del psicoanálisis, me parece. Claro. Esto que decías al principio, ¿no? La decisión de algunos psicoanalistas de atreverse, digamos, a llegar a poblaciones que de otra manera no accederían a un dispositivo como el psicoanalítico, que ya de por sí es una práctica cara, inaccesible para muchas personas. Y nosotros lo nombrabas a Freda, bueno, él tuvo la decisión política, junto con otros, de montar un dispositivo de atención gratuita a la comunidad, en la comunidad de San Martín, que después en pandemia se extendió a todo el territorio, digamos, aledaño a la universidad, y que después hicimos estas experiencias en la cárcel, en el CUSAM, en el centro universitario que tiene la Universidad de San Martín, y en la escuela secundaria, digamos, ¿no? Me parece que es una apuesta, ¿no?, política de esto, ¿no?, de devolver a circuitos libidinales o circuitos de maneras de presentarse en el lazo social que están absolutamente objetalizados, hablados, ¿no?, y hospitalizados, ¿no?, encerrados, ¿no?, donde los códigos de comunicación están sumamente encriptados, codificados, ¿no?, defensivos, ¿no?, donde hablar con un otro es... La primera reacción que surge es la desconfianza, ¿no? Es decir, cómo montar un dispositivo donde se está agresiendo transferencia de saber o de confianza. Bueno, eso es un poco lo que intentamos hacer con el dispositivo del psicoanálisis en extensión, digamos, ¿no?, que sería como una especie de un propósito otro, digamos, de un psicoanálisis que sale de cierta tradición. No es una práctica que yo ande recomendando así a cielo abierto y ¿no?, como ahora está en boga, ¿no?, todos tienen que hacer terapia, todos tienen que ir a su analista, ¿no?, a su psicoterapia. No prescribo psicoanálisis abiertamente, pero sí me parece que es una experiencia rica para transitar, para aquellos que quieran hacerla. Sí, porque no hay muchos, finalmente, justamente por la relación al tiempo y escucha. No hay muchos espacios en la vida social donde haya otro tiempo y otra escucha. La función que pudo cumplir algún dispositivo religioso en algún momento, donde también se suspendía tiempo y donde también había una escucha, pero
cuyo resultado estaba mediado por una moral. Pero hoy, digamos, no... Bueno, Freud lo sabía eso, ¿no? Hay un texto que se llama ¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis?, donde él defiende la idea de que no es necesario ser médico para ser psicoanalista, digamos. En ese texto donde construye un diálogo muy, muy simpático con un juez imparcial que objeta y le pregunta a Freud qué es lo que está creando, digamos, ¿no? De qué se trata esto que estás creando. Y en un momento le objeta, ¿no? Bueno, esto en definitiva no se trata de otra cosa que de confesión de intimidades, digamos, le dice, ¿no? Es un dispositivo de testimoniar intimidades y no mucho más que eso. Y Freud reconoce que hay algo de eso, del orden de la confesión, de los pensamientos más íntimos, de la intimidad, de la sexualidad, pero que Freud le decía, sí, está bien, esa es la puerta de entrada al análisis, ¿no? El testimonio, la confesión de tus juicios más íntimos, pero Freud pedía más, ¿no? Quería más. Eso es lo que usted sabe, ¿no? Dígame más, ¿no? Y ahí aparecía el famoso saber inconsciente, digamos, ¿no? Pero sí, es una práctica que si mal practicada tiene sus límites muy, muy cercanas a la confesión y a, ¿no? A un servicio testimonial y quedarse ahí, ¿no? El analista con límites muy, muy delgados de caer en una posición de juzgar, ¿no? De obstaculizar, digamos, a partir de su personalidad. Por eso me parece importante en relación a lo que vos decías, Luz, sobre los prediagnósticos en línea, que no hay escucha aparte, porque es alguien que te dice, si tenés esa checklist, vos sos... Sí, ahora se le sumó, hoy estaba viendo una nota que hay nuevos dispositivos de inteligencia artificial que operan como terapeutas o psicólogos, con los que vos podés tener un diálogo y te dicen cosas y te diagnostican y llegado el momento te mandan al psiquiatra, por ejemplo. O sea, llegan hasta ese punto, decirte, bueno, hasta acá yo no llego, anda al psiquiatra. Bueno, pero eso sería un punto justamente interesante desde el punto de vista del malestar en la cultura hoy, el lugar de la tecnología y las fantasías de la sustitución tecnológica de todos los órdenes de la vida, que confronta con la práctica psicoanalítica, donde hay algo de lo que ocurre en el espacio psicoanalítico que es propio de ese espacio y que, digamos, el modo operandi de la inteligencia artificial, que como su nombre indica es artificial, o sea, no es inteligencia, ¿no? Este es un punto muy importante. Jaque. Claro, porque si es artificial no es inteligencia, o sea, es otro dispositivo de análisis de datos masivo, pero es importante la categoría, porque proyectamos una categoría humana / animal, sobre un procedimiento de codificación ultra rápido y con mucha información, pero cual no significa una capacidad de creación del tipo de creación, porque hay creación, pero del tipo de creación que puede haber en un encuentro entre dos inconscientes. Sí. Que eso es el punto... Al cual se le escapa. Al cual se le escapa, ¿no? Y se lo evita todo el tiempo, ¿no? Yo creo que esto va a tener su público, va a haber gente que va a hacer la experiencia necesariamente, hay que hacer la experiencia, no privarse de acceder a este tipo de dispositivos nuevos que se van a venir y que van a intentar de alguna manera esa praxis, pero va a encontrar su limitación inherente, digamos, ¿no? Ese sujeto va a ir ahí y va a rebotar como rebotan con cualquier disciplina. Digo, que estamos en un momento que todas las disciplinas están encontrando su limitación frente a la complejidad de lo que se presenta, ¿no? Me parece un ejercicio bastante ético también, ¿no? Claro, porque hay un doble movimiento medio contradictorio, ¿no? Entre una situación en una sociedad cada vez más compleja y respuesta que buscan ser cada vez más rápida y simplista. Ahí no sé si no hay uno de los puntos de justamente en esos tres elementos que vos tomabas del malestar en la cultura, de la relación con los otros, donde se busca rápidamente resolverlo, cuando la verdad que tecnología mediante, no es que la tecnología facilita, hace más compleja todavía la relación con nosotros. Sí, me parece que es un montaje el de la tecnología y el de los dispositivos, digamos, que evitan lo humano, ¿no? Digamos, hay este autor que yo te mencionaba, este filósofo español, Ignacio Castro Rey, habla de el gran diagnóstico de la época es una gran antropofobia, digamos, ¿no? A ver, ¿cómo es eso?
Sí, es justamente el punto 3 de Freud, digamos, ¿no? Es decir, evitar a toda costa, digamos, la rugosidad de lo humano, digamos, ¿no? El hecho de encontrarse con un otro, con la diferencia, con lo distinto, con lo que no es como uno, ¿no? Ahí Nietzsche también le llevaba un poco a la delantera a Freud, digamos, ¿no? No se trata de amar y querer al semejante, sino de amar a lo distinto, ¿no? Claro. A lo extraño. Y me parece que todos estos dispositivos hacen que estemos al resguardo del encuentro con un otro, digamos, ¿no? El encuentro efectivo, real, la dimensión, el suelo común de vivir y de habitar un suelo común, de la experiencia de estar con un otro, digamos, ¿no? Que ahí Milei, digamos, encaja bien en ese, o sea, ser un personaje que corresponde un poco a este dispositivo, porque finalmente él tiene esa presentación tan posthumana, ¿no? De soy un león, tengo más conexión con los perros que con los humanos, y soy Terminator, vengo del futuro, o sea, el devenir cyborg, ¿no? El tipo finalmente toma todas esas dimensiones de cierta, como decías, antropofobia, ¿no? Y hay algo para mí en ese punto de cómo Milei conecta con una sensibilidad del presente en esa posición subjetiva, donde encuentra algo de la subjetividad de los videojuegos, algo de la subjetividad Tinder, algo de la subjetividad redes, y así hay algo de todo esto que está... Sí, engancha bien, el emplazamiento es genial, digamos, muy eficiente, digamos, en ese punto de la discursividad de Milei, con 2 o 3 generaciones que se han criado, que se han formado, que se han subjetivado en dispositivos virtuales, videojuegos, digamos, donde se montan realidades a gusto, ¿no? Imagen y semejanza, crear mundos virtuales, ¿no? Post-humano, ¿no? O antropofóbico, ¿no? Es decir, son dos caras. Fíjate que Milei circula ahí en ese plano, digamos, ¿no? Habla por medio de retuitear, ¿no? Claro, siempre hay mediación. Siempre hay mediación. Es verdad, digamos. El chabón retuitea más que tuitea su propia opinión. Habla en público, en un acto público, claro. Rápidamente ves su nerviosidad, que hay gente aplaudiendo, su falta de saber, digamos, ¿no? Habla en términos económicos, que cualquiera que sepa de economía sabe que dice cualquier cosa, ¿no? Entonces es más fácil hablar en ese plano, en ese registro no humano, digamos, virtual, artificioso, retuiteando, replicando, tomándose de lo que dicen otros, pero nunca asumiendo una voz pública genuina, digamos, ¿no? Eso me parece que... Y en ese punto, digamos, lo hablábamos antes, digamos, ese mote de loco que se le adjudica a Milei. ¿Vos qué pensás de eso? Yo no tengo los elementos profesionales o analíticos como para hacer semejante elucubración, digamos, ¿no? Pero creo que en términos políticos y de lo que fue la campaña, te lo decía, ¿no? Hubo un gran error, digamos, del progresismo o de identificarse con la normalidad y poner del otro lado la patología o lo anormal o lo loco, que generó un efecto contrario en la sociedad. Digamos, la sociedad se identificó, en cierto sector de la sociedad se identificó con el débil mental, con la fragilidad, con el hipotetizado, digamos, en el discurso, en lo que fue, por ejemplo, el debate público, ¿no? Donde claramente había 2 posiciones ganadoras y perdedoras, y el efecto fue que la sociedad el perdedor ganó. El perdedor ganó, digamos, ¿no? Y eso me parece que fue una mala estrategia, o que inconscientemente le salió para atrás, digamos, ¿no? Después sí hay un fenómeno de reactividad, digamos, ¿no? Es un tipo que se desencaja rápidamente, se pone nervioso, ¿no? Empieza a levantar la voz, a utilizar cierta violencia, porque justamente no tiene autoridad, ¿no? Es un tipo que ejerce la violencia porque su autoridad está puesta en jaque, o intenta ponerla en juego, digamos, ¿no? Pero tiene ciertos rasgos, digamos, de superioridad, ¿no? Por momentos de sentirse superior como al resto, ¿no? Ayer decía algo así como que él es el número 2 del mundo. Sí. Así como características muy grandilocuentes. Pero bueno, no me animo, digamos. Igual la locura, ¿viste? Es como, en términos, se la lee como peyorativa, ¿no? Y la locura es muy potente, ¿no? Es muy potente.
locura y verdad. Y... Hay varios poemas que hacen odas a los locos. Entonces, viste, como, no sé si es un mote que nos está haciendo jugar una mala pasada, digamos, ¿no? Sí, yo coincido. Se equivoca. Más hacia los jóvenes, me parece que hay algo justamente de la posibilidad creativa en el dispositivo de locura, que en el racionalismo, la posición más racionalista, no parece encontrar un camino, digamos, de construcción de algo nuevo. Porque, no sé, vos trabajás con jóvenes, de hecho, uno ve, digamos, la posición de uno es como docente o como militante que dialoga con jóvenes, o como padre o amigo. Son distintas posiciones de escucha diferentes. Pero la sensación es que justamente hay algo de lo voy a decir así casi reflexivamente, pero hay algo de un deseo por lo nuevo, o el deseo por la creación, que no termina de encontrar su cauce en los dispositivos institucionales, incluyendo en los dispositivos institucionales la tecnología, ¿no? Porque esto ya, digamos, las redes, todos son instituciones ya, ¿no? El territorio digital está institucionalizado. Parece que tuvo un momento en que fue un lugar más híbrido, más suelto, más salvaje, y hoy hay 4 o 5 grandes actores que ordenan. Pasó lo mismo en el streaming, digamos. Ahora todo el mundo hace streaming, pero el streaming está jerarquizado y hay 2 o 3 actores que son los que tienen más plata, que van a jerarquizar y que van a ocupar ese territorio, ¿no? Entonces me parece que hay algo donde todo lo nuevo termina siendo captado por dispositivos que lo encierran, inclusive en territorio digital. Entonces hay algo en el mote de locura que abre la posibilidad de la creación. Y hay algo que a mí me preocupa mucho en términos políticos, lo hablamos antes, porque veo un paralelismo con lo que fue los posicionamientos democráticos frente al fascismo, que era algo parecido, ¿no? Ustedes son los fascistas locos, nosotros somos los demócratas racionales, y terminó ganando el fascismo loco. O sea, se resolvió por una guerra, pero no se resolvió por las urnas, no por el convencimiento. El fascismo no perdió porque convencieron de que no había que ser fascista, sino que perdió porque perdió la guerra, ¿no? Y eso es un punto que para mí es clave, que podamos nosotros recuperar un punto justamente de indeterminación, de creatividad, de no captación. Por eso me parece muy importante el lugar que tiene el psicoanálisis como lenguaje en la discursividad política hoy, porque es de los pocos lenguajes que pone en tensión todo el tiempo el problema del regreso a la identidad y al encaje. Sí, creo que es su horizonte es eso, ¿no? Poner en jaque, obstaculizar, agujerear, desarmar circuitos de certeza, circuitos de identificación, ¿no? Y en ese agujereo, ¿no? Posibilitar la invención, digamos, ¿no? Claro. La invención de una lengua, digamos, propia, particular, digamos, que no esté sujeta a estos dispositivos de montaje, digamos, ¿no? Como praxis política me parece que es lo que habilita. Cómo lo nuevo, sostenerlo en la novedad y en la invención sin rápidamente capturarla, digamos, por algún dispositivo o algún tecnosaber, digamos, ¿no? Claro, ese es el problema, ¿no? Es que rápidamente planteas algo nuevo, tú es tomado. Lo de streaming es un caso emblemático, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Cuánto tiempo hace que hay un streaming? ¿4, 5, 6 años? No sé. Poquito. Más o menos. Ya está captado, ¿no? Miro allá en técnica, 5 años, más o menos. Pero ya está. Ya está totalmente captado. Que es un dispositivo interesante cuando lo pensás, porque efectivamente le hace cortocircuito a las grandes mediaciones de la televisión. O sea, puede llegar a haber una relación inmediata con videntes que efectivamente tienen un efecto de democratización. Duró un tiempo, el youtuber suelto, y ahora esto está cada vez más captado y jerarquizado. Si en algún punto cambia el sentido del código por la heterogeneidad, digamos. Antes, con los dispositivos más directos, vos podías pensar en el público, en un público general. Con estas nuevas formas te obliga a pensar como una heterogeneidad, ¿no? De los públicos, las distintas personas que están viendo eso, seguro. Pero hay un tema, justamente,
ese punto de que ya están apareciendo autoridades youtubers, ¿no? Sí, eso es. Autoridades. Claro, se vuelve algo de la autoridad en espacios que supuestamente eran muy horizontales, donde la autoridad supuestamente estaba diluida, sí. O sea, vos podías... Y hoy no, ya tenés algunos que hacen autoridad y lo que dicen ordena el sentido del espacio, ¿no? Del territorio. Total. Incluso capaz las voces autorizadas después son el mismo sentido que es replicado por el resto, ¿no? Eso también termina sucediendo, sí. Uh-huh. Sí. Creo que, retomando un poco lo que decías vos del arte, ¿no? Nos lleva a la delantera, ¿no? Creo que ahí hay una salida de este emplazamiento por medio del arte, de la poética, de la invención, de descolgarse, de desconectarse, ¿no? De esta utilidad, uh-huh. De este magma de significación en el que estamos, ¿no? Creo que por ahí hay una salida, digamos, ¿no? La posibilidad de la invención, de la singularidad, de lo que no es como todos, en estas microcomunidades de goce y de estar y de ser, el no ser como todos, me parece que hay una salida ahí, ¿no? Ese punto me parece súper interesante, ¿no? Porque hay, sobre todo ahora, que hay una especie de efecto homogeneizador del tema de hacer guita, ¿no? Que además responde a una necesidad, que estamos todos con la necesidad de hacer guita, porque no tenemos guita. Si alguien sabe de algo, nos escribe acá por el Insta. Pero el punto es justamente cómo el hacer guita, digo, lo estoy pensando en todo el tema de los juegos online, el tema del facturar a toda costa, en todo momento, para hacerse. O sea, al serse, al tener, digamos, sería el dispositivo. Cómo justamente, en términos casi políticos, ¿no? ¿Qué experiencia contraponer a esa? Contraponer en el sentido no necesariamente que anule, porque hay guita hay que hacer, o sea, no es una cuestión de que la poética significa renunciar a la materialidad, pero sí hay un problema de jerarquías, ¿no? en el sentido. Y me parece que hay algo de la potencia política que se pierde en tratar de contraponer una forma de materialidad contra otra forma de materialidad, y no trabajar tanto el sentido de lo que se hace, del para qué, y en esas microcomunidades de goce donde ahí hay un espacio de libertad creativa. Por eso nos da pista, me parece, para construir otra politicidad en este contexto, que no es la politicidad de los grandes conglomerados identitarios y uniformes, sino de la articulación entre los espacios heterogéneos, que tiene algo en común, que es un deseo de construcción de algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí recién mencionabas una de las grandes presentaciones de la sintomatología, ¿no? De los jóvenes, sobre todo, que es ir detrás de las lógicas del tener y no del ser, digamos, ¿no? La ludopatía, ¿no? Los juegos de apuesta, los juegos online, es un gran modo de presentación del padecimiento en los jóvenes, digamos, que van detrás de esa pretensión, ¿no? Donde hay una circulación de objetos que satisfacen transitoriamente, pero no colman, digamos, ¿no? Entonces hay un enganche con el circuito del deseo que es muy, muy eficaz, digamos, ¿no? Un relanzamiento constante de objetos y de dispositivos que hacen que uno se vaya desplazando de objetos que no satisfacen plenamente, ¿no? Que no colman, y relanzan todo el tiempo en un mecanismo adictivo y de juego, disfrazado de juego y entretenimiento muchas veces, un relanzamiento constante al tener, digamos, ¿no? Y en ese tener constante llevándose puesto el ser, digamos, ¿no? Que es el malestar. Claro, porque ese punto, digamos, me parece que con esta síntesis que acabas de hacer, me parece que das en el centro del problema, y sobre todo que logremos en el debate, que es lo que tratamos de hacer acá en este espacio, de no buscar encajar, sino sostener esa diferencia, esos vacíos, eso que no cierra, para poder construir un sentido en el ser. Uh-huh. Y que eso no significa negar que hay que tener algo,
digamos, porque también a veces se arma contrapunto entre ser y tener. Sí. Pero que sí, el sentido se produce en el ser y que en el tener, desgraciadamente, se encuentra más vacío que contenido, ¿no? Totalmente. Bueno, como siempre, no polarizamos y caemos en la tercera posición. Siempre el 3 está presente acá. Es así. Bueno, son las 8 ya. Se ha pasado muy rápido este encuentro. No sé qué opinas. Y vamos a tener que trabajar de vuelta sobre los malestares en la cultura que por el bien del streaming, por el mal de la sociedad, van a seguir existiendo. Así que vamos a volver seguramente a invitarte, Facundo. Muchas gracias por haber venido. A ustedes.